No esperaba que el correo de Nochebuena llegara de Valeria. No porque ella no enviara correos, casi siempre eran mensajes motivacionales cursis y enlaces a retiros carísimos. Sino porque este era diferente. No era un mensaje grupal preguntando quién llevaba qué. Ni el recordatorio habitual de mamá con culpa sobre lo valioso que es el tiempo. No. Era una invitación formal. Asunto: la gran cena familiar anual de Valeria. Debajo. La dirección. Mi dirección. La leí 2 veces. Parpadeé y la leí otra vez. Faltaban solo 3 días para Nochebuena y... De repente. Mi casa se había convertido en el escenario de una cena que yo no había aceptado organizar. Anunciada por una hermana que no había pagado ni un euro de la hipoteca. Ni mucho menos me había consultado. Volví al chat familiar para asegurarme de que no me había perdido nada. Nada. El último mensaje era de papá hacía 3 semanas. Con una foto de sus nuevos zapatos de golf. Antes. La receta de mamá para el relleno navideño. Ni una palabra sobre cambiar los planes. Ni una mención a que Valeria organizaba. Abrí de nuevo la invitación intentando recuperar el aliento. Estaba perfectamente maquetada. Con tipografía dorada y hojas otoñales en el borde. Claramente había pagado a alguien para diseñarla. Ven a celebrar la gratitud y el legado con nosotros en nuestra casa familiar. Decía. Sin mencionar que yo vivía allí. Sin enlace de confirmación. Sin la más mínima pista de que yo fuera algo más que la mujer que abriría la puerta. Dejé el móvil y miré la pared. No le des vueltas. Murmuré en voz alta. Es solo una cena. Pero no era la primera vez que me invitaban a algo que llevaba mi nombre. Había perdido más que un fin de semana. Recordé el momento exacto en que mis padres me pidieron ayuda con la casa. Hacía 8 años. Papá me apartó durante una barbacoa familiar. Mamá estaba dentro glaseando un pastel que nadie quería. Tienes la mejor puntuación crediticia de la familia. Dijo como si fuera un cumplido. Y un trabajo estable. Ahorros, tu hermana todavía no está en ese punto. Mamá añadió, es solo papeleo. ¿Karina? Nos ayudarías a mantener la casa en la familia. Así que firmé. Firmé porque les creí cuando dijeron que era temporal. Les creí cuando prometieron que siempre tendría voz. Les creí cuando dijeron, nunca lo olvidaremos. Resultó que olvidar era su truco favorito. Desde entonces yo había pagado el IBI. El seguro. Hasta el tejado entero después de la tormenta de invierno del 21. Lo había hecho en silencio porque eso es lo que hacen las hijas responsables. Y sin embargo, en algún momento, nuestra casa, cambió. Antes me incluía. Luego ya no. Ahora pertenecía a Valeria. Al menos en la versión de la realidad que ella vendía. A la mañana siguiente pasé en coche por delante de la casa al volver del banco. Reduje la velocidad y vi un camión de reparto aparcado en la entrada. Hombres con polos negros descargaban sillas plegables blancas y centros de flores. A través de la ventana delantera vi que la mesa del comedor ya estaba extendida. Aparqué. Uno de los trabajadores me sonrió. ¿Viene para el montaje del evento? Forcé una sonrisa educada. Solo pasaba por aquí. Se encogió de hombros. Gran fiesta. Cena del legado. Esa palabra. Legado. Me revolvió el estómago. Llamé al timbre. Mamá abrió con un delantal que no reconocí. Llevaba harina en la manga y olía ligeramente a canela. Familiar. Reconfortante. Manipulador. ¡Ay! ¿Cariño? Dijo sorprendida pero no exactamente contenta. Pensé que hoy trabajabas. ¿Trabajaba? Respondí entrando. ¿Qué está pasando aquí? Se limpió las manos en el delantal.
Tu hermana organiza este año. ¿No es precioso? Por fin está tomando las riendas. Parpadeé. En mi casa. Su sonrisa no se movió. Bueno. Ya sabes. Necesitaba un espacio que se sintiera acogedor. Acogedor. No suyo. No mío. Solo genérico. Como si yo fuera la dueña de un Airbnb y ella la influencer con la mejor historia. Asentí apenas y salí. Esa misma tarde llamé a Valeria. Directa al grano. ¿Por qué pusiste la cena con tu nombre? No dudó ni un segundo. Es branding. Lucía. Como una tradición familiar que estoy empezando. Branding. Pregunté. Relájate. Dijo ligera y alegre. Hice menús pequeños. Tarjetas de sitio. Te va a encantar. Te puse justo al lado de la cocina. Siempre te gusta ayudar. No respondí. No porque estuviera de acuerdo. Sino porque sabía que si abría la boca saldría algo afilado. Colgué. Sin pensarlo. Abrí mi cuaderno. En lo alto de la página escribí, maneras en las que he desaparecido. La lista creció rápido. Esa noche me senté al borde de la cama. Frente al resplandor tenue de la lámpara de mesilla. La casa estaba en silencio. Técnicamente mía. Pero cada vez menos mía. Es curioso. Murmuré a nadie. Cuando eres útil. Todos quieren un trozo de ti. Cuando dejas de moverte. Te vuelves invisible. Lo había leído en algún sitio. O quizás solo lo sentía. En España nos crían para creer que la independencia es sagrada. Pero en familias como la mía. Es condicional. Aman tu fuerza mientras les sirva. En el momento en que se resiste. La llaman frialdad. Pensé en una frase que había guardado en el móvil, cuando alguien te muestra quién es. Créelo la primera vez. Esta cena no era sobre gratitud. Era sobre exhibición. La casa. La historia. La lista de invitados. No celebraban a la familia. La escenificaban. Unos minutos después recibí un correo reenviado de la tía Laura. No era para mí. Asunto, programa final o cena del legado de Valeria. Adjunto un PDF con letras doradas. Bordes elegantes. Plano de asientos. Horario y una sección llamada, segmento de homenaje. Busqué mi nombre. Nada. Ni siquiera como anfitriona. Apreté la mandíbula. Apagué la lámpara. Pero el resplandor en mi mente no se apagó. No era un descuido. Era un guión en el que yo no salía. A la mañana siguiente me senté en el coche delante del supermercado. Teléfono en una mano. Café en la otra. El PDF abierto otra vez. El semáforo se puso verde. Pero no me moví. No siempre sabes cuándo te están borrando. Susurré. Hasta que escriben a otra persona en tu lugar. Y así. Supe que esta Nochebuena no sería sobre pavo. Sería sobre verdad. Llegué 2 días antes. Como siempre. La tradición no era solo algo que valoraba. Era como sobrevivía a esta familia. Aparecer antes del caos significaba que tenía algo de control. O al menos tiempo suficiente para tallar un rincón de paz antes de que todo se desmoronara. Entré con mi bolsa de tela llena de utensilios. Las tarjetas de recetas manchadas de mi abuela y ese absurdo barco de salsa con forma de pavo que Valeria siempre ponía los ojos en blanco. Mi llave todavía funcionaba. Lo que, dados los últimos patrones, parecía un pequeño milagro. Entré y me quedé helada. El salón era irreconocible. Habían desaparecido los tonos tierra suaves. Las mantas gruesas de punto que había ido reuniendo en rebajas de después de Navidad. En su lugar,
Sofás beige elegantes. Detalles en espejo y cuadros enormes con frases genéricas como, manifiesta tu alegría, y posee tu luz. La firma en una esquina, iniciales de Valeria. Parpadeé intentando centrarme. Quizá mamá había decidido renovar. Quizá Valeria solo la había ayudado a decorar. Pero entonces noté otra cosa. No había fotos mías. Ninguna en la repisa. Ninguna en la galería que habíamos creado juntas el año que me mudé. Todo el lugar parecía haber sido limpiado de cualquier rastro de mi vida allí. Aún así, me dije que respirara. No era momento de exagerar. Había llegado temprano. Podía hablar con mamá. Reajustar expectativas. Ayudar con la cena. Mantener la paz. Subí las escaleras con mi bolsa. El familiar crujido del tercer escalón. Curiosamente reconfortante. Pero esa comodidad se evaporó en cuanto llegué arriba y vi la puerta de mi dormitorio entreabierta. La placa con el nombre había desaparecido. Dentro. Mi cama había sido sustituida por un rascador para gatos. 2 camas mullidas y una cómoda que decía en letras plateadas, Salón de invitados Wellness de Valeria. La alfombra era rosa. Las cortinas. Diferentes. Un cartel encima de la ventana decía, aquí vive el Meop. Mis pertenencias. Metidas en 3 cajas de almacenamiento desparejadas en el pasillo. Era como entrar en el Airbnb de otra persona. Me quedé en el umbral. Congelada. Detrás de mí flotó la voz de mamá por las escaleras. Ah. Bien. Ya estás aquí. Me giré lentamente. Hola. Dije con voz neutra. ¿Pasó algo con mi habitación? Apenas se inmutó. Ay. Cariño. Necesitábamos un espacio más flexible. Con Valeria trayendo a sus amigas y los gatos. Pensamos que esto funcionaría mejor para todos. ¿Lo entiendes? ¿Verdad? Abrí la boca. Luego la cerré. El pecho me ardía con una mezcla de incredulidad y algo más frío. No ira. Todavía no. Sino la conciencia de que me habían recolocado sin aviso. Sin conversación. Asentí una vez. Claro. Esa misma tarde. Mientras ayudaba a organizar las tarjetas de sitio para la gran cena. Esperaba encontrar un poco de terreno firme. Una forma de reafirmar mi presencia. Me dije que todavía podía formar parte de esto. Que todavía podía hacer que funcionara. Encontré las tarjetas apiladas en la encimera. Delicada caligrafía en papel marfil. Al pasarlas, busqué mi nombre. Lucía. Apoyo en cocina. Parpadeé. Lucía es mi nombre. Al principio pensé que era un error. Pero entonces vi que todos los demás nombres estaban correctos. Valeria. Papá. Tía Laura. Hasta los primos segundos que apenas recordaba. Solo el mío alterado. Cuando la levanté, Valeria entró respirando hondo. Con bata de seda y una copa de vino. Se rió suavemente al ver mi cara. Ah. ¿Eso? Pensé que te gustaba ayudar cerca de la cocina. ¿Es lo tuyo? No. Quería decir que no. Quería decir que lo mío era dirigir auditorías corporativas y gestionar carteras de 7 cifras. No raspar salsa de porcelana fina. Pero en cambio dije, claro. Está bien. No lo decía en serio y las dos lo sabíamos. Por la noche, vecinos y los primeros en llegar empezaron a filtrarse. La mujer de la calle de abajo, que siempre olía a eucalipto y hablaba en preguntas. Entró y exclamó, «¡Guau! Valeria realmente ha hecho brillar este lugar. Esta debe ser su casa». ¿Verdad? Nadie la corrigió. Ni mamá. Ni papá.
que estaba ocupado ordenando botellas de vino por regiones. Ni siquiera Valeria, que estaba allí sonriendo como si la hubieran coronado. Intenté reírme con ellos, pero se me atragantó en la garganta. Si te ríes el tiempo suficiente, olvidas cómo suena tu verdadera voz. De vuelta en la cocina saqué el móvil y abrí una nota nueva. Escribí: el borrado no empieza con grandes momentos. Empieza con que te salten. Añadí otra línea, y siempre viene disfrazado de algo educado. Esa noche, después de que la cocina quedara impecable y los invitados se dispersaran, me senté sola en el salón. La habitación todavía olía a calabaza asada y velas. Miré las paredes. No pierdes un hogar de golpe. Susurré. Desaparece cajón a cajón. Recuerdo a recuerdo. En España tenemos esta obsesión con el espacio. La propiedad. La posesión. Pero en familias como la mía, la propiedad no significa control. Significa responsabilidad. Significa pagar las facturas mientras otro elige las cortinas. Recordé una frase de Toni Morrison: si quieres volar, tienes que soltar las cosas que te pesan. Y de repente me di cuenta de que no solo me estaban borrando, me estaban reemplazando. Esa verdad se asentó como escarcha en una ventana. A la mañana siguiente Valeria entró flotando en la cocina con su elegancia performativa habitual. Vestía de blanco. Llevaba el pelo rizado. Parecía alguien a punto de posar para una revista. Espero que el sitio cerca del horno no esté demasiado caliente para ti, dijo sorbiendo su vino. Le pedí a mamá que te mantuviera cerca de la acción. Su tono era almibarado. Pero oí la hoja debajo. Sonreí tensa. No te preocupes. Soy a prueba de fuego. Se rió y salió. Me giré hacia el fregadero y empecé a fregar platos. Mis movimientos eran más afilados. Más deliberados. Esto no era descuido. Era una campaña. Esa noche, mientras limpiaba las últimas bandejas de servir, vi una nota arrugada en la basura. La alisé. Gracias por organizar, Valeria. Esta casa te sienta perfectamente. Ni una mención a mí otra vez. Encendí una vela en el alféizar de lo que antes era mi habitación. El aroma a sándalo llenó el aire. Miré la llama parpadeante y dije en voz alta: pensé que solo estaba siendo quisquillosa. Resulta que me estaban reemplazando. Me desperté con el sonido de armarios abriéndose. Por un momento pensé que estaba en mi propio ritmo. Modo preparación de Nochebuena, donde me deslizaba en la cocina antes del amanecer. Me ataba el delantal fuerte y me movía en silencio con propósito. Esa mañana me moví más despacio. Mis manos se sentían más pesadas. Abrí el cajón donde antes estaban los tarros de especias de la abuela. Cada uno etiquetado con su letra pulcra. Desaparecidos. En su lugar, recipientes transparentes y estériles marcados: detox de raíces, armonía hormonal y amor intestinal. El nombre de Valeria impreso en cada uno con esa caligrafía falsa que le encantaba. Busqué en el armario mi delantal. El viejo granate que tenía desde la universidad, manchado con años de rellenos de pastel y salpicaduras de salsa. Desaparecido. En su lugar, en el gancho colgaba un delantal beige impecable bordado con las iniciales VH. Cerré el cajón suavemente. Luego lo abrí otra vez. Más despacio. Como si esta vez el mundo pudiera revertirse. Pero no. Nadie en la casa parecía sorprendido. Nadie comentó nada. Mamá pasó rozándome para llegar a la tetera. Ah. Bien. Ya estás levantada, dijo con voz ligera. ¿Quieres té de jengibre? Valeria trajo su propia mezcla. Murmuré algo. Probablemente, claro.
Aunque no recuerdo haberlo probado. La casa no había cambiado de la noche a la mañana. Había estado cambiando en silencio, remodelándose hasta que ya no reconocía sus huesos. No tomada por tormenta, sino lentamente. Como erosión. Más tarde esa mañana, mientras limpiaba las encimeras de granito que ahora brillaban demasiado perfectas, me encontré de vuelta en un recuerdo que no había invitado. 5 años atrás. Verano. El aire estaba espeso de decepción después de que la inversión de papá se hundiera y la hipoteca estuviera a punto de impago. Vamos a perder la casa, había dicho. A menos que... Me miraron con esa desesperación que hace que hasta las personas razonables se vuelvan imprudentes. No dudé. Ofrecí mi crédito. Mis ahorros. Firmé la refinanciación. No pedí nada a cambio. Luego el tejado se hundió literalmente y pagué para reemplazarlo. Los papeles estaban a mi nombre. El trabajo recayó sobre mis hombros. Pero de algún modo Valeria se convirtió en la cara de todo. No solo era la que vivía aquí. Susurré a la cocina vacía. Era la que había impedido que el tejado se derrumbara. Literalmente. Nadie volvió a mencionarlo. En la despensa busqué los ingredientes para el relleno. La receta que me sabía de memoria desde los 15. La que la abuela decía que era el único plato que nunca cambia. Las especias habían desaparecido. Los cubos de pan reemplazados por algo sin gluten y envasado al vacío. Me giré justo cuando mamá entraba con una bolsa de quinoa. Este año probamos algo diferente, dijo sin mirarme. Valeria tiene sensibilidad al gluten ahora. Pensamos simplificar el menú. Se me cerró la garganta. Pero el relleno. Antes de que pudiera terminar. Papá entró mirando el móvil. Solo fluye con ello. ¿Karine? Este año es diferente. Sí. Diferente. Asentí. Pero algo dentro de mí se movió. Una válvula de presión que hizo clic. No liberó nada. Solo dejó de sostener el peso. Después del desayuno caminé por la casa. Cada habitación se había convertido en un monumento a la marca de Valeria, cristales colocados justo así. Fotos enmarcadas de ella en retiros. Diplomas de programas de coaching. Eslóganes como, eleva tu luz interior, colgando donde antes estaban los retratos familiares. Abrí el armario encima de la nevera. Quedaba una taza. Una barata blanca con, extra, garabateado en marcador que se borraba. No dije nada. Solo saqué el móvil y abrí la app de notas. Nueva entrada, cosas que se llevaron sin pedir. Escribí el cajón de especias. El delantal. La receta del relleno. La pared de fotos. Las tazas. Luego añadí otra columna. ¿Quién estaba allí? ¿Quién vio? ¿Quién no dijo nada? Esa misma tarde tomamos café. Yo. Mamá y papá. Nadie más. Pensé que quizá podría intentarlo otra vez. Solo señalar las cosas sin conflicto. No encontré mi delantal esta mañana. Empecé con cuidado. Tampoco el relleno. Mamá sonrió sin levantar la vista del té. ¿No te alegra poder relajarte este año? Sin presión. Papá miró su móvil. Mamá. Lo intenté otra vez. Más suave. Moviste el clavo donde colgaba mi foto. Ni siquiera parpadearon. Hay un dicho en este país, tu casa es tu castillo. ¿Pero y si el castillo que pagaste decide que no mereces llave? Me senté con ese pensamiento mientras doblaba la ropa en el sótano. Los recuerdos llegaron. No solo de esta casa, sino de cada momento en que me callé para mantener la armonía. Cada vez que tragué el dolor por la familia. Cada cheque que escribí sin que me pidieran. Cada vez que alguien decía, bueno, tú eres la fuerte.
Nora Ephron una vez dijo, tus padres no siempre se equivocaban. Pero tampoco siempre tenían razón. Yo solía confundir el silencio con la paz. Pensaba que sostenerlo todo significaba que pertenecía. Pero esto ya no era un hogar. Era un escaparate del éxito de Valeria. Esa noche me senté en la isla de la cocina, hojeando la versión final de la carta del menú. Estaba impresa profesionalmente. Plastificada. El nombre de Valeria arriba. Sopa de cosecha de Valeria. Verduras Mainfeld de Valeria. Tarta de calabaza de Valeria. No había nada mío. Ni siquiera una nota de que yo había preparado la salsa de arándanos. Ni una sola mención. Doblé el menú suavemente y lo metí en mi carpeta etiquetada, evidencias. Luego susurré a nadie. Pero completamente a mí misma, podrán haber borrado mi nombre del menú. Pero yo sigo teniendo la escritura de la cocina. La mañana de Nochebuena empezó antes de que el sol siquiera considerara salir. Me levanté de la cama por instinto. Pies descalzos rozando el suelo de madera fría. Cerebro todavía medio en un sueño sobre una casa que ya no parecía mía. Porque no lo era. La cocina ya zumbaba con el ritmo silencioso de la expectación. Alcancé la cafetera. Pero me detuve cuando mis ojos cayeron en una hoja escrita a máquina pegada a la nevera. Mi nombre estaba arriba. En negrita. La lista debajo parecía un turno de trabajo, limpiar zona de preparación. Rellenar barra de vinos. Precalentar horno. Reponer bandejas de servir. Renovar toallas de mano en el baño de invitados. El nombre de Valeria no estaba. Claro que no. Probablemente todavía estaba arriba. Acurrucada bajo su manta cara. Soñando con centros de mesa y hashtags. Releí la lista línea por línea. Dejando que la absurdidad calara. Había ofrecido ayuda durante años. Ahora me lo asignaban como si fuera personal. Obedecí. Al menos por ahora. Fregué encimeras. Organicé bandejas. Rellené la nevera. Lo hice porque había que hacerlo. No porque me sintiera invitada. Vi cómo la gente empezaba a llegar. Familia. Familia extendida. Amigos. Algunos no había visto en años. Algunos apenas recordaba. Sonreían al pasar por la cocina. Murmuraban hola. Nunca se detenían a preguntar cómo estaba. Una mujer. Amiga de mamá del club de jardinería. Se inclinó sobre la isla y susurró, ¿puedo coger unos tenedores extra? Estás en el catering. ¿Verdad? Antes de que pudiera responder. Mi primo Javier pasó y soltó, oye. Creo que nos quedamos sin vino. Estás a cargo de los rellenos. ¿Verdad? Sonreí. Asentí. Rellené. Por dentro algo se enroscó fuerte. Nadie preguntó en qué había estado trabajando este año. Nadie preguntó por mi firma de consultoría ni por el ascenso. Nadie preguntó dónde vivía. Aunque estábamos en mi casa. Apenas dijeron mi nombre. Valeria fue presentada no menos de 3 veces como la señora de la casa. La gota que colmó el vaso, una tabla de quesos que yo había arreglado meticulosamente, fue colocada en el centro de la mesa principal. Valeria cogió una uva del borde. Se giró hacia un pequeño grupo y dijo, ya sabéis que siempre he sido del tipo anfitriona. Me encanta crear este tipo de espacios. Di un paso atrás. Mi sonrisa se estiró fina. Frágil. No estaba creando espacio. Lo estaba tomando. Más tarde aparté a mamá en el pasillo mientras los demás brindaban. ¿Por qué todos actúan como si Valeria fuera la dueña de esta casa? Mantuve el tono neutro. Aunque las palmas me picaban por gesticular. Los labios de mamá se apretaron. Lucía. Por favor. No empieces. No empiezo. Dije. Pregunto.
Tenemos invitados, dijo casi siseando. No hagamos esto sobre ti. Parpadeé. No es sobre mí. Es sobre honestidad. Se acercó más. La verdad no siempre es útil en momentos como este. Se me cerró la mandíbula. Esa frase había sido su arma favorita durante años. No era solo gaslighting. Era un mensaje: mantén la cabeza baja. La voz baja y la presencia mínima. Se alejó antes de que pudiera responder. De vuelta en el salón me quedé en la puerta viendo cómo Valeria levantaba una copa, comandando sin esfuerzo la atención de todos los adultos de la habitación. Papá se reía demasiado fuerte con su historia sobre el reciente retiro en Mallorca. El mismo que había cancelado una sesión con clientas para ir. Una prima mayor le agarró el brazo y se deshizo en elogios sobre lo orgullosa que debía estar la familia. Nadie notó que yo no estaba sentada a la mesa. Miré el móvil. Ningún mensaje. Ninguna llamada perdida. Ni un solo ¿dónde estás? O ¿estás bien? Cuando alguien es elevado. Pensé. A menudo significa que otra persona fue bajada para hacer espacio. Volví a la cocina. El pavo acababa de terminar de asarse. Coloqué la última bandeja suavemente en la bandeja calentadora. Luego me desaté el delantal. Lo doblé en un cuadrado. Lo dejé en la encimera. Luego caminé. Lenta y silenciosa. Escaleras arriba hacia la habitación que antes era mía. Ahora era la sala de gatos. Me senté en el suelo junto a la ventana, con las piernas cruzadas. Y abrí el móvil. Desplacé la app de notas hasta llegar al archivo que había renombrado solo unas horas antes. Desprecio documentado. Lo abrí. Leí cada línea. Cada entrada tenía fecha. Lugar. Breve descripción: el delantal. Los tarros de especias. La tarjeta de sitio. La invitación a la cena. El brindis. Añadí una más. Nochebuena. 9:15 de la mañana. Lista de tareas asignada como personal. Desplacé otra vez. Resaltando. Categorizando. Mi respiración se ralentizó. No porque estuviera calmada, sino porque me estaba preparando. Como alguien que afila un cuchillo. Esto no va a terminar como ellos piensan. Le dije a la habitación. Nadie me oyó. Pero no importaba. Saqué la carpeta que había guardado enterrada en mi maletín. Dentro había recibos. Correos. Documentos de impuestos. Registros de propiedad. La última factura del IBI pagada hacía 2 meses solo tenía un nombre: el mío. Claro es amable. Murmuré. Citando a Brené Brown. Poco claro es cruel. Si nadie más iba a traer claridad a esta ficción familiar, lo haría yo. Pero no todavía. Planeaba quedarme callada por ahora. Solo que esta vez mi silencio no era por educación. Era la espera antes del golpe. Justo antes de que empezara la cena me quedé en el pasillo. Móvil en mano. Abrí el chat familiar. Escribí: hay algo que necesito decir esta noche. Mi pulgar flotó sobre enviar. Mire. Mi corazón no se aceleró. Mis manos no temblaron. Luego borré cada palabra. No lo verían venir. Pero me aseguraría de que lo oyeran. Coloqué el último centro de mesa, un lío de eucalipto y naranjas secas que Valeria había insistido en que era elevado, en el extremo de la mesa y di un paso atrás. El comedor zumbaba con voces. Cubiertos. Flashes de cámaras. Pero incluso con el ruido la tensión era algo vivo. Espeso y pegado a las esquinas de la habitación. La mesa estaba puesta para 12. Valeria se sentó en la cabecera. Naturalmente. La cámara estaba inclinada para captar su mejor lado.
capturándola levantando copas y echando la cabeza hacia atrás riendo. Todos los demás tenían un sitio que quedaba bien para la foto de grupo. Todos menos yo. Me quedé mirando mi asiento asignado en la esquina lejana más cercana a la puerta batiente de la cocina. Desde ese ángulo no sería visible en ninguna foto. La silla era sencilla, sin cojín y ligeramente girada lejos de la mesa. Parecía sacada del porche trasero y olvidada. La moví ligeramente. No para protestar, sino por comodidad. Papá. Pasando con una bandeja de huevos de codorniz. Se detuvo. Déjala como está. Lucía. Intentamos mantener todo simétrico. Solté la silla. Valeria pasó rozándome, quitando pelusa imaginaria de sus mangas. Ese es el sitio donde la abuela se sentaba cuando empezó a olvidar cosas. ¿Recuerdas? Es el más tranquilo. Menos abrumador. No respondí. No tenía que hacerlo. El mensaje ya había sido enviado. Cuando nos sentamos a comer decidí quedarme en silencio. No porque estuviera de acuerdo, sino porque quería que hablaran primero. Para que revelaran quién creían que era yo. A mitad del pavo. Durante una pausa en la conversación. Intenté contribuir. Estaba pensando que podríamos. Papá levantó una mano, cortándome a media frase. No actúes como si siempre hubieras estado involucrada. Dijo con tono desdeñoso pero extrañamente ligero. Como si estuviera constatando un hecho. Siempre has estado en el margen. Cayó más fuerte que un grito. Lo miré, esperando una retractación rápida. Alguna señal de que había querido decirlo de otra manera. Pero entonces mamá intervino. Suave como siempre. Algunas personas simplemente están destinadas a observar. Y así. El suelo se movió bajo mi silla. Nadie me defendió. Ni una tía. Ni un primo. Ni siquiera la amiga que había recogido del aeropuerto el día anterior. Su silencio era confirmación. Acuerdo envuelto en educación. Miré mi plato. Las judías verdes parecían grises. El puré de patatas se había solidificado en los bordes. La salsa de arándanos había sangrado sobre todo lo demás como una herida silenciosa. Yo había pagado la última factura del IBI. Había cubierto la reparación del sistema de calefacción el invierno pasado. Había financiado la refinanciación de la hipoteca cuando la familia estaba a 2 meses del impago. Había reconstruido la cocina en la que estaban comiendo. Pero ellos habían reconstruido la historia sin mí. Valeria echó la cabeza hacia atrás y se rió de algo que nadie había dicho. Mi tía al otro lado de la mesa cruzó mi mirada medio segundo y luego bajó la vista a su vaso de agua. Eso se sintió como el verdadero brindis. Sin champán necesario. Unos minutos después una mujer que no reconocí se acercó a mí. 40 y tantos. Bufanda larga. Acento de la costa este. Sonrió cálidamente y dijo, hola. ¿Podría molestarte por unas servilletas extra? Estás con el equipo de catering. ¿Verdad? No me inmuté. No. Dije con calma. Soy la dueña de esta casa. Parpadeó. Ay. Perdón. Solo supuse. Pensé que eras la compañera de piso de Valeria o algo. Sonreí otra vez. Más tensa esta vez. No. Dije. Supusiste. ¿Verdad? Me excusé al baño. Dentro no lloré. Me senté en el borde de la bañera. Tomé 3 respiraciones lentas y saqué el móvil. Abrí la carpeta etiquetada, desprecio documentado, y añadí una nueva entrada. Nochebuena. 2 y 11. Confundida con personal de catering en mi propia casa. Encendí la grabadora de voz. Esto es un borrado en tiempo real. Dije.
Del tipo que no puedes probar. Del tipo que te reescribe mientras todavía estás en la habitación. Desplacé el archivo. Recibos de fontanería. Facturas de reparaciones. Correos confirmando permisos. Todo a mi nombre. Pueden borrar mi presencia. Susurré. Pero no pueden borrar mi firma. Cuando volví a la mesa ya estaban sirviendo los postres. Alguien. Probablemente el tío Pedro. Levantó una copa. Por Valeria. Dijo. El corazón de este hogar. Mamá sonrió. Con los ojos húmedos. Tenemos tanta suerte de tenerla. Especialmente en esta casa. La ha convertido en algo tan cálido. Cogí mi copa. Consideré levantarla y luego la dejé. Nadie lo notó. Mi silla raspó suavemente cuando me levanté y salí de la habitación. No salí como tormenta. No di portazos. Solo estaba harta. Al entrar en el pasillo Valeria me llamó. ¿Olvidaste tu plato? Me detuve. Giré la cabeza lo justo para que me oyera. No. Dije. Tú me lo quitaste hace mucho tiempo. Subí las escaleras. De vuelta en la sala de gatos. Antes mi dormitorio. Abrí el portátil. Hice clic en el archivo que había estado construyendo durante meses y lo renombré de Evidencias a Restauración. Luego redacté un correo a mi abogada. Asunto, aviso de intención. Línea final, si no me dan un asiento. Recuperaré el suelo. Para cuando retiraron los postres y sirvieron segundas copas de vino. Podía sentir cómo las paredes cambiaban. No literalmente. Sino en energía. Como los perros saben cuando viene el trueno. Valeria se puso de pie al final de la mesa. Dando golpecitos suaves con el tenedor en su copa de vino como si fuera a presentar una tesis en lugar de un brindis. Solo quiero decir lo agradecida que estoy de estar rodeada de amor. Crecimiento y el legado que hemos construido juntos. Dijo levantando la copa como si aceptara un premio. Y tengo una pequeña sorpresa. De debajo de la mesa papá sacó una carpeta azul. Mi estómago dio un vuelco. Esto lleva tiempo en marcha. Dijo con una sonrisa. Sosteniendo la carpeta como si fuera un trofeo. Por fin lo hemos hecho oficial. Esta casa ahora está completamente a nombre de Valeria. No me moví. Abrió la carpeta para mostrarla. Firmado y sellado. Es suya. Mamá añadió. Riendo como una niña enamorada. Hemos borrado el pasado. ¿Verdad? Esa palabra otra vez. Borrado. Miré mi copa de vino a medio camino. Todavía medio llena. No recordaba haberla levantado. No la bajé. Todos alrededor de la mesa aplaudieron. Valeria hizo una leve reverencia como si la coronaran. Fue el momento más ruidoso de mi vida y... Sin embargo, no oí nada. Sus vítores me pasaron por encima. Huecos y extraños. Como viento moviéndose por una iglesia después de horas. Escaneé las caras, primos. Tías. Una vecina de enfrente. Cada cara se difuminó mientras reían. Cada movimiento demasiado afilado en mi visión periférica. Borrada. No simbólicamente. No emocionalmente. Realmente. Me giré hacia mi prima Elisa. Captó mi mirada y me hizo una sacudida rápida de cabeza. Pequeña. Afilada. La señal universal de, no lo hagas más complicado. Pero ya lo era. Salí de la habitación en silencio. Entrando en el pasillo para recuperar el aliento. Mis pies se movieron por instinto. Pero sabían a dónde ir. Justo a la pared de fotos familiares. Los marcos habían sido reordenados. Las fotos eran nuevas.
Una recién impresa 40x50 de la Navidad pasada. Una en la que yo no salía. Ocupaba el centro. A su izquierda el certificado de coaching de Valeria enmarcado en oro. Debajo, su foto de graduación. Y al lado, una foto en blanco y negro de mamá y Valeria en la cocina riendo. La foto mía con la abuela en su última Nochebuena. Desaparecida. La foto mía sosteniendo al primo bebé que ahora corría primero hacia Valeria. También desaparecida. Me quedé allí mucho tiempo. Más de lo que pretendía. Antes de susurrar, no solo firmaron su nombre en una escritura. Me borraron de la pared. Saqué una foto. La añadí a la carpeta. Luego subí otra vez a la habitación que antes era mía. El cartel en la puerta decía, sala de mascotas. No encendí las luces. Solo me senté en el suelo. Con las piernas cruzadas. El portátil apoyado en los muslos. Mis dedos abrieron el archivo que había estado construyendo. Desplacé hasta el correo de confirmación del registro de la propiedad. Fechado la semana pasada. Decía claramente que el título de la casa seguía a mi nombre. No había transferencia registrada. Algo no encajaba. Abrí la base de datos del catastro. Navegué hasta la página de registros. Escaneé la última actividad. Ningún cambio oficial. Así que si habían firmado algo. No estaba registrado. Todavía no. Probablemente escenificado para parecer real. Cronometrado para la máxima humillación. Pero no hecho realmente. Si van a escenificar una coronación. Murmuré. Yo entregaré la auditoría. Empecé a reunirlo todo. Escaneado tras escaneado. Fotos. Recibos. La carta de tasación que recibí cuando refinancié. Correos de mi banquero. Llamaron a la puerta. No respondí enseguida. Luego la voz de la tía Laura. Soy yo. Solo yo. Me levanté y abrí. Entró sosteniendo un pequeño sobre blanco. No sabía que lo harían así. Dijo suavemente. Cogí el sobre y lo abrí. Dentro había una nota. Transferencia de propiedad efectiva el lunes. La firma era de papá. No notariada. Solo garabateada. ¿Así que no está registrada? Pregunté. Negó con la cabeza. Todavía no. Les oí decir que lo arreglarían a primera hora del lunes. Me senté otra vez en el suelo. Querían los aplausos antes de ganarse la corona. Laura se arrodilló a mi lado. Si vas a luchar. ¿Este es tu momento? Asentí lentamente. La habitación ya no se sentía mía. Pero los documentos decían lo contrario. Mi respiración se profundizó. Sentí el fuego. El silencioso. Encenderse otra vez. Después de que se fuera no bajé otra vez. En cambio me dirigí a la lavandería. Uno de los pocos lugares intactos por la influencia de Valeria. Me senté en el suelo de baldosas frías. Enchufé el móvil al enchufe de la pared y empecé a subir cada documento que había recopilado a una carpeta segura en la nube. Etiqueté las inconsistencias. Fechas que no coincidían. Firmas que no estaban atestiguadas. El discurso de la cena filmado pero atado a nada legal. La verdad no necesita aplausos. Susurré. Solo necesita documentación. Llamé a mi abogada Sara. No contestó. Buzón de voz. ¿Sara? Es hora. Dije. No urgente. Pero importante. ¿Sabes qué hacer? Carpeta roja. Terminé la llamada. Luego me apoyé contra la secadora. Ojos cerrados. Hora de la muerte. Susurré. Hoy en la cena para su versión de la historia.
De vuelta arriba me senté otra vez ante el portátil. Abrí la carpeta etiquetada, Restauración. La renombré, Exhibición A. Borrado de patrimonio. Redacté un correo ciego. Asunto, leer archivo. Activar solo si digo adelante. Adjunté cada documento. Cada foto. Cada captura de pantalla. Releí el asunto 2 veces. Luego floté sobre enviar el tiempo justo para que el peso se asentara. Sirvieron la traición como plato principal. Escribí en el cuerpo del correo. Estoy lista para servir el aviso. Los platos de postre tintineaban suavemente. Cucharas golpeando contra cerámica con ritmos practicados. Alrededor de la mesa las voces zumbaban con satisfacción postcena. Algunas más altas que otras. Todas orbitando alrededor de Valeria como polillas a una luz de porche. Me quedé en el buffet. Dejando la última botella de Cabernet junto al decantador lleno hasta arriba. Y me alejé sin una palabra. Nadie notó que no me serví una copa. Desde el salón la risa rodó de vuelta como olas rozando la madera. Me detuve en el pasillo. Escaneé la escena. Caras sonrojadas por el vino. Manos gesticulando amplio. Zapatos quitados bajo las sillas. Todos estaban llenos. Llenos de tarta. Llenos de sí mismos. Llenos de la historia de otra persona. Si pensaban que la comida había terminado. No habían leído el menú que yo había estado construyendo. Me acerqué al mueble del televisor. Metí el pendrive en el puerto lateral y cogí el mando. La pantalla cobró vida. Antes de que todos nos vayamos a casa. Dije sin levantar la voz. Pero dejando que viajara. Me gustaría compartir algo pequeño en lo que he estado trabajando. La habitación se oscureció mientras las conversaciones caían en silencio. Clic. El vídeo empezó. Una imagen del tejado el invierno pasado. Hundido y empapado. Superpuesto la factura. 12.600 euros. Pagado completo. Mi nombre claramente impreso en la línea de abajo. Firma del cliente, Lucía Herrera. La siguiente diapositiva. Un hilo de correo escaneado entre yo y la oficina de permisos del ayuntamiento sobre la reparación de la calefacción. Otra captura de transferencias bancarias vinculadas directamente a los impuestos IBI. Luego empezó la grabación de voz. La voz de mamá, podemos apoyarnos en Lucía un poco más. No nos peleará. La de papá, solo haz que firme otra vez. No quiere ser la mala. Cada línea con fecha estampada. Verificada. Me quedé quieta mientras las imágenes pasaban detrás de mí. Mientras algunos de vosotros sorbíais vino. Dije con calma. Yo estaba financiando los cimientos. Los tenedores se congelaron en el aire. Nadie se movió. Mamá se removió en su silla. Retorciendo la servilleta hasta convertirla en una cuerda fina. Abrió la boca. Quizá para protestar. Pero levanté una mano. Lenta y firme. Ahora no. Mamá. El silencio se volvió pesado. Presionando hombros y frentes. Papá se inclinó hacia adelante. Este no es el lugar. Tú lo convertiste en el lugar. Respondí. Cuando firmaste algo que no te pertenece en esta misma mesa. Unos cuantos familiares se giraron hacia mí. Otros hacia Valeria. Javier susurró a Elisa, ¿esto es de verdad? La tía Clara se secó bajo los ojos con una servilleta de cóctel. No tenía ni idea. Murmuró. Claro que no. Dije. Porque la verdad no hace buen teatro. Pero he terminado de hacer de tramoyista. Valeria se levantó bruscamente. Su voz tembló. Pero los bordes afilados asomaban. ¿Crees que eres mejor que yo porque pagas cosas? Su tono era más alto de lo necesario. Su copa tintineó contra la mesa. Luego se le resbaló.
Añadió, fue idea de mamá ponerlo a mi nombre. Dijo, eras demasiado fría para ser la cara de la familia. Una inhalación colectiva apretó más la habitación. Los ojos se giraron hacia mamá. Sus labios se pinzaron. Fosas nasales dilatadas. Pero no lo negó. No dijo una palabra. No me regodeé. Ni siquiera sonreí. Solo dije, y ahí está. Desde el banco cerca de la ventana de bahía saqué una pila de carpetas. Una por una las repartí. Estas son para quien quiera claridad. No espero apoyo. Espero conciencia. Cada carpeta contenía copias de la escritura. Mis facturas de reparaciones. El registro de propiedad. Había resaltado las líneas clave. Incluido anotaciones y encuadernado con pestañas de colores. Mirad los documentos. Dije. No el drama. Cité a Ruth Bader Ginsburg dejando que las palabras se asentaran, el cambio real. El cambio duradero. Sucede paso a paso y a veces en un solo golpe limpio. Mi voz no tembló. Mis manos no se movieron nerviosas. Ya he presentado una reclamación previa con el registro de la propiedad. La firma no significa nada a menos que esté registrada. Y no lo está. Esa parte golpeó. Mis padres palidecieron alrededor de la habitación. El tono cambió lentamente. En silencio. El tío Pedro se ajustó la corbata. Si lo hubiera sabido. No habría firmado la tarjeta como lo hice. Alguien del extremo de la habitación. Una amiga de Valeria. Se levantó y se escabulló por la puerta trasera. La tía Laura se acercó más a mí. Apoyando una mano en mi hombro. Siempre creí que te levantarías. Susurró. Incluso cuando estabas callada. La voz de Valeria atravesó otra vez. Más alta esta vez. Casi quebrándose. Esto se suponía que era una celebración. Me giré hacia ella completamente. Medida incluso. Todavía lo es. ¿Para la verdad? La mesa que una vez había sido su escenario ya no era suya. Ahora era mía. Y no porque lo exigiera. Sino porque la reclamé. Me acerqué al televisor. Cogí el mando y pulsé pausa. La pantalla se congeló en la diapositiva final. Transferencia pendiente. Propiedad disputada. Me giré hacia la habitación. Pensaron que venía desarmada. Dije. Pero traje papel y pruebas. El salón había sido reordenado otra vez. Los postres se habían movido a la mesa de centro. Las velas parpadeaban desde cada esquina como focos. Y Valeria se había posicionado justo en el centro del sofá donde la luz le daba justo. Puso una lista de reproducción de piano instrumental suave. Se sirvió té de hierbas en una de sus tazas, aquí sucede la sanación, y anunció, hagamos un círculo de reflexión. Elegí un asiento en la esquina lejana. Deliberadamente fuera de cuadro. No estaba allí para actuar. Sorbí mi propio té. Sin azúcar. Y abrí el móvil. Mi carpeta de documentos. Escaneados. Con marca de tiempo. Referenciados cruzados. Estaba en silencio en un archivo protegido con contraseña al que podía acceder en segundos. El parloteo se desvaneció mientras veía a la gente que una vez llamé familia fundirse en sus actuaciones. Sonrisas ensayadas. Palabras seguras. Ya no estaba nerviosa. Solo clara. Habían convertido esta habitación en un escenario. Pero yo estaba aquí para dirigir el acto final. Antes de que pudiera decir una palabra. Otra lo hizo. La tía Laura se puso de pie junto al televisor. Móvil en mano. Hay algo que todos deberíais saber. Dijo con voz firme. Cabezas giradas. Cucharas detenidas en el aire. Pulsó reproducir. La voz de mamá llenó la habitación.
Le estamos dando la casa a Valeria. Lucía no resistirá. Nunca lo hace. No fue un susurro ni una broma. Estaba planeado. Frío y seguro. El silencio golpeó como una ola. Unos cuantos jadeos. Un tenedor tintineando contra porcelana. La cara de mamá se sonrojó de ira. No de vergüenza. La tía Laura ni se inmutó. Solo cruzó la mirada con su hermana y la mantuvo firme. Así que estaba planeado. Alguien murmuró cerca del fondo. No di las gracias. No necesitaba. Las dos sabíamos que la verdad no era bondad. Era moneda. El siguiente golpe vino más pequeño. Más afilado. Mi sobrina. Riendo con una prima. Levantó una tarjeta de sitio. ¿Por qué dice esto, Oliva? Mi corazón dio un salto. No de sorpresa. Sino de agotamiento. Valeria se rió suavemente. La impresora debe haberlo autocorregido. Raro. ¿Verdad? Me levanté. Caminé hasta la mesa. Cogí la tarjeta y la miré un largo momento. Luego metí la mano en el bolso. Saqué mi tarjeta de visita, nombre real. Título real, y la puse junto a la falsa. Por si alguien olvidó quién paga la hipoteca en esta casa. Dije. Alguien tosió. Valeria se aclaró la garganta. Vale. Todo el mundo. Reiniciemos la energía. ¿Qué tal si cada uno comparte de que estamos agradecidos? El círculo de gratitud empezó. Familia. Buena salud. Comunidad. Respuestas educadas. Nada arriesgado. Llegó mi turno. Estoy agradecida por las evidencias. Dije. No mienten. No olvidan. Y no cambian nombres. Las palabras cayeron fuerte. Una voz infantil intervino. Tita Lucía. ¿Por qué cambiaste tu nombre a Oliva? Miré al otro lado de la habitación. Valeria se congeló. Mejillas sonrojadas. Mamá se levantó. Entrando en el silencio como si estuviera acostumbrada a rescatar a su hija. No quiso hacer daño. Siempre te tomas las cosas demasiado personal. Me giré hacia ella. Tono calmado pero directo. Me tomo las cosas en serio. Por eso esta casa no se derrumbó bajo tu vigilancia. Papá habló después. Voz tensa. Podemos simplemente volver a ser una familia. No. Dije. Porque nunca fuimos una familia. Fuimos un sistema. Y yo ya no soy un engranaje. La frase succionó el aire de la habitación. Hasta Valeria se sentó. Nadie aplaudió. Nadie objetó. Solo silencio. Que por primera vez no era borrado. Era reconocimiento. Me levanté otra vez. Esta vez no para espectáculo. Enfrenté a Valeria y a mamá directamente. Los papeles no son vinculantes. El plazo no es definitivo. Y la historia. No es vuestra para escribirla. Alcancé el plato que todavía estaba en la mesa de centro. Apilado con tazas vacías. Ahora que hemos compartido nuestras verdades. Dije. Quizá podamos limpiar lo demás. La gente empezó a moverse en silencio sin instrucciones. Unos cuantos primos recogieron servilletas usadas. Mi primo Javier cogió una bandeja. No era celebración. Era cambio. Un giro. Mientras caminaba hacia el pasillo, alguien cerca de la escalera susurró, lo manejaste como un juicio. Me detuve. Miré atrás. Eso no fue el juicio. Dije suavemente. Eso fue la declaración. ¿Y el veredicto? Está llegando pronto. La casa no se quedó en silencio. Solo contuvo la respiración.
Los invitados salieron con sonrisas tensas y abrazos superficiales, murmurando excusas como, vuelo temprano por la mañana, o, demasiada tarta. No los acompañé a la puerta. No necesitaba. El silencio que los seguía era más honesto que cualquier despedida. Una vez que la última puerta hizo clic al cerrarse, me giré de vuelta a la cocina. Copas de vino medio vacías salpicaban las encimeras. Marcas de labios en los bordes. Platos de postre equilibrados precariamente en el fregadero. Algunos todavía con trozos de tarta a medio comer. Ni una sola persona había ofrecido ayudar a limpiar. Como siempre. No me moví por deber. Me moví porque el movimiento era claridad. Empecé a recoger. Apilar. Aclarar. Con cada plato exhalaba más de ellos. Lo que se llevaron. Lo que asumieron. Vinieron a comer. Susurré aclarando un plato. No a limpiar el desastre que hicieron. Figurativa o literalmente. Esto no era rendición. Era reinicio. De vuelta en mi portátil. Ordenando alertas de pago y correos. Algo llamó mi atención. Una notificación automática de un retiro de 5.000 euros de la cuenta conjunta de emergencia de la casa. Yo no había aprobado nada recientemente. Hice clic. Un pago a una clínica estética etiquetado, procedimiento de bienestar correctivo. Se me cayó el estómago. Valeria. Llamé al banco. Al parecer la cuenta todavía tenía acceso conjunto para mamá y para mí. Algo que había olvidado actualizar después de la última refinanciación. Había confiado en que tratarían los fondos con integridad. Estúpida. Se procesó hacía 2 semanas. Explicó el banquero. Autorizado por la señora Herrera. Carmen Herrera. Claro que sí. Mi madre había usado mi dinero para financiar la transformación de Valeria. Y nadie había pensado en decírmelo. Ni siquiera un aviso. Solo resta. No solo financié sus cenas. Murmuré. Financié su negación. Y la casa ya no era solo un escenario. Se había convertido en un lugar donde el borrado se financiaba a plena vista. Caminando hacia el salón para tomar un respiro. Noté que el altar había desaparecido. Donde antes había una mesa con viejas fotos en blanco y negro. Una foto de boda enmarcada de mis abuelos. Una vela que parpadeaba cada Nochebuena. Ahora había una lámpara de sal del Himalaya. Helechos de plástico y una frase enmarcada: crea tu futuro. ¿Olvida tu pasado? Me quedé completamente quieta. Abrí el armario lateral y rebusqué entre el desorden. Detrás de 2 botellas de Merlot barato encontré las fotos. No rotas, pero dobladas. Ligeramente arrugadas en los bordes. Las saqué y las extendí en la mesa. Quitando el polvo. Una era de la abuela con su delantal. Otra del abuelo saludando a la cámara delante de su camión de la Armada. Estas no eran solo imágenes. Eran anclas. Y las habían metido como decoraciones fuera de temporada. No tiras el legado. Dije suavemente. No sin convertirte tú misma en fantasma. Arriba. Desplacé las redes sociales por hábito. Necesitando distancia. Entonces lo vi. La publicación de Valeria. El día más duro de mi vida. Traicionada en la mesa que preparé para mi familia. Todo lo que he hecho es intentar amarlos. Familia primero. Graciafuego. La sección de comentarios floreció al instante. Eres la fuerte. Nena. Sigue brillando. Los haters no ganan. Hiciste lo mejor que pudiste. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Lo miré un minuto entero antes de reírme una vez. Corto y afilado. Ahí está. Susurré. La marca de victimismo hecha para Instagram.
Saqué capturas de pantalla no para contraatacar en línea. Ese no era mi juego. Pero la manipulación lleva muchas máscaras. Y a veces la evidencia no es más que saber quién elige ser alguien cuando nadie mira. No comenté. No escribí. No enfurecí. Mi respuesta vendría en otro idioma. Papel. No píxeles. De vuelta en la cocina. Papá entró. Se quedó allí en silencio un rato. Apoyado en la encimera. Nunca quise que fuera así. Dijo finalmente. No respondí. Nunca fue por no quererte. Añadió. Es solo que Valeria se rompe. Tú te doblas. Me giré hacia él. Voz neutra. Ese es el problema. Siempre me he doblado. Pero ahora estoy aprendiendo a mantenerme de pie. Suspiró. Uno de verdad. Del tipo que significa que oyes algo pero aún no cambiarás. Lo siento. Ofreció. Y sonó medio honesto. No lo suficientemente profundo para reconstruir. Pero lo bastante lejos de la negación para no descartarlo del todo. No me odiaban. Pensé después. Solo preferían a la que nunca los desafiaba. No lo perdoné. Pero lo dejé irse sin rencor. Cuando el reloj se acercaba a la 1 de la madrugada. Me quedé despierta ensamblándolo todo. Renombré la carpeta de archivo en el escritorio. Revisionismo familiar. Real y registrado. Dentro organicé todo en subcarpetas. Una para documentos financieros. Una para correos. Una para capturas de pantalla. Otra para las fotos del altar. Resalté inconsistencias. Etiqueté fechas. Indexé entradas. Luego subí la carpeta a la nube y envié el enlace seguro a Sara. El asunto decía, retención de 2 narrativas. La historia no es lo que pasó. Es lo que se documenta. Antes de ir a la cama me quedé en el comedor. Ahora tenue y frío. La tarjeta de sitio etiquetada, Oliva, todavía estaba en mi silla. Ni siquiera se había curvado en los bordes como si estuviera orgullosa de su error. La cogí. La rompí una vez. Luego otra y la tiré a la basura. En su lugar puse mi tarjeta de visita real. Limpia. Mate. Centrada con mi nombre en plata en relieve. Lucía Herrera. Consultora principal. Esta casa quizá ya no sea sagrada. Pero he hecho de la verdad mi santuario. A la mañana siguiente me desperté antes que nadie. No por estrés ni obligación. Solo claridad. Me envolví en el viejo cardigan de lana que guardaba detrás del perchero y salí al porche. El sol acababa de empezar a sangrar color en el cielo. Una revelación lenta como alguien que se acerca a la honestidad. Mi café era fuerte. Mi columna recta. Por una vez no había temblor en mis dedos. Ni duda arañando el fondo de mi garganta. Solo aliento y decisión. Sirvieron la traición caliente. Murmuré. Pero yo sirvo las consecuencias frías y con recibo. Saqué el móvil y abrí la carpeta. Exhibición A. Borrado de patrimonio. Cada partida revisada otra vez. Cada factura doblemente comprobada. Fechas verificadas. Nombres resaltados. Si la verdad tuviera cuerpo. Esto era. Delineado. Sellado. Firmado. Guardado. Hoy actuaría. La llamada a Sara pasó al primer tono. Dime que estamos limpios. Estamos limpios. Respondió. Ningún registro de transferencia de título. La retención de no transferencia que presentaste la semana pasada lo bloqueó. Celebraron una ceremonia. No un contrato. Así que la casa seguía siendo legalmente mía. Completamente. Irrefutablemente. Bien.
Dije. Entonces que sigan decorando una casa que no les pertenece. Terminamos la llamada. Sonreí. No de satisfacción, sino de resolución. Dentro me senté en la mesa de la cocina y abrí el portátil. El cursor parpadeaba en el correo en blanco. Esperando. Esto no iba a ser una carta chorreando resentimiento. Ni siquiera era personal. Era documentación estructurada. El principio de una salida que no pedía aplausos. Asunto, aviso servido. 121. Por favor. Encuentra adjunto mi aviso formal de 30 días para el acuerdo de venta y alquiler de vuelta. Escribí, según nuestras conversaciones previas y asesoramiento legal. Desalojaré la propiedad a más tardar el 1 de enero. Efectivo inmediatamente. Cualquier cambio en el hogar, financiero o estructural, debe ser autorizado a través de asesor legal. Adjunté copias escaneadas de la reclamación previa, el historial de título y una carta resumen de Sara. Terminé el mensaje simplemente. Esto no es retaliación. Es restauración. Guardé pero no envié todavía. Todavía había tiempo para que lo vieran de la forma correcta. Pero 15 minutos después papá llamó. Rechacé la llamada. El buzón de voz de mamá siguió. Su voz se quebró. Espesa de emoción manipulada. Ha sido demasiado lejos. Esto es familia. Luego un mensaje de Valeria. Corto. Afilado. Esto no es lo que hace la familia. Escribí una respuesta. Luego la borré. La reenvié a Sara en su lugar para el registro. La justicia no es venganza. Es elegir la verdad sobre la comodidad. Empaqué en silencio esa mañana. Habitación por habitación. Sin prisa. Sin drama. Solo movimiento constante. Mis libros fueron en pilas organizadas. Certificados enmarcados envueltos con cuidado. Ropa doblada. No tirada. Solo me llevé lo que era mío y no miré atrás a lo que nunca se ofreció libremente. En el armario del pasillo. Metido detrás de bufandas de invierno. Encontré la foto. Yo. 9 años más joven. De pie en el porche sosteniendo un sobremanila y una llave plateada. El día que firmé la hipoteca. Recordé el peso del momento. La absurda mezcla de miedo y orgullo en el estómago. La forma en que la agente inmobiliaria me sorprendió con la foto y dijo, esta es la cara de alguien que lo hizo sola. Deslicé la foto en un sobre acolchado. La etiqueté con bolígrafo, prueba de posibilidad. Michelle Obama una vez dijo, cuando bajan. Nosotros subimos alto. Pero a veces vamos por lo legal. Amén a eso. Hacia media tarde. Cuando cerraba la última caja. Sonó el timbre. A través de la ventana. Mamá y Valeria. Sin llamada. Sin aviso. Abrí la puerta. No las invité a entrar. Mamá habló primero. Ojos rojos. Voz temblorosa. No sabíamos hasta dónde llegarías. Nunca preguntaste hasta dónde me habíais empujado ya. Dije. Valeria parecía más delgada de lo habitual. Menos pulida. No habló enseguida. Luego finalmente, ¿de verdad vas a hacer esto? Ya lo hice. No di un portazo. Solo cerré la puerta. Más tarde esa noche me senté en la mesa una última vez. Mi portátil delante. Un dedo posado sobre el ratón. Abrí el portal de quejas en línea del ayuntamiento. Adjunté todos los archivos. Introduje cada detalle requerido. Hice clic en enviar. La casa quizá siga llena de su ruido. Susurré. Pero la escritura y la última palabra son mías. Las cajas alineadas en el pasillo como soldados silenciosos. Ya no me apresuraba.
Cada pliegue de burbuja. Cada tira de cinta etiquetada. Deliberado. Ya no me movía como alguien que intentaba probar que tenía derecho a existir en este espacio. Estaba más allá de eso. Esta casa me había enseñado a cargar el peso de otros. Ahora elegía que cargaba fuera. Dejé atrás lo que ya no me pertenecía. Un jarrón astillado de un viaje que nunca disfruté. El delantal que de algún modo se había convertido en de todos menos mío. Libros que nadie leía pero insistían en guardar. Podían quedarse con todo eso. No estaba en el negocio de arrastrar peso muerto. Que se queden con el desorden. Yo me llevo mi claridad. Caminé de habitación en habitación, tocando las paredes suavemente con las yemas de los dedos. Se sentía menos como adiós y más como cerrar pestañas que había dejado abiertas demasiado tiempo. El salón todavía olía ligeramente a romero de la Nochebuena del año pasado. Me quedé donde una vez bailé sola después de firmar la hipoteca. Me demoré cerca de la cocina donde había llorado en la salsa de pasta la noche que no me llegó el bonus. Ninguno de estos momentos estaba en Marcos. Pero eran míos. Saqué mi diario de la caja marcada, abrir primero. Pasé a una página en blanco y escribí, esto pasó. Aunque ellos no lo digan. Aunque yo nunca lo hice hasta ahora. La verdad no necesita audiencia. Solo necesita ser reconocida. Más tarde esa mañana un correo entró en mi bandeja. Valeria. Por supuesto. Asunto, espero que podamos hablar. El cuerpo del mensaje estaba perfectamente pulido. Siento que las cosas se pusieran tan feas. Quizá podamos hablar algún día cuando no esté tan fresco. Nunca quise hacerte daño. Sin propiedad. Sin disculpa por lo que realmente pasó. Solo el lenguaje suficiente para parecer arrepentida. Por si alguien preguntaba. Lo leí 2 veces. Luego lo archivé. Redacté una respuesta. Espero que algún día sepas realmente lo que costó esto. Pero no la envié. Algunas respuestas merecen silencio. Justo después del almuerzo la tía Laura apareció con una bolsa de papel llena de magdalenas y un carrito plegable. Llevaba una chaqueta cortavientos demasiado grande y una expresión decidida que no había visto en ella desde el funeral del abuelo. Vine a trabajar. Dijo. No a hablar. Empaquetamos en silencio. Luego nos sentamos en la mesa de la cocina con té tibio. ¿Rompes algo? Dijo en voz baja. Pero solo lo que necesitaba romperse. Asentí. A veces la claridad no viene de confrontación. Viene de completitud. Me miró y sonrió. No una grande. Pero real. Nos abrazamos. Sin palabras. En nuestra familia eso era una revolución. La última noche no dormí en mi cama. Ya la habían llevado con el resto de mis muebles. En cambio extendí una manta en el centro del salón vacío y me tumbé allí escuchando el silencio. Sin tacones arriba. Sin risas forzadas. Sin corrientes subterráneas. Solo silencio. Puse alarmas para los de la mudanza. Comprobé la lista de inspección una última vez. Todo estaba en orden. Luego hojeé mi cuaderno. Aterrizando en una frase que había copiado de Bell Hooks hacía meses. El amor y el abuso no pueden coexistir. Esa línea golpeaba diferente ahora. Había elegido el amor esta vez para mí. Y por primera vez en años. Dormí toda la noche. A la mañana siguiente los de la mudanza llegaron puntuales. Tardó menos de 1 hora. No quedaba mucho que llevar. ¿Qué era el punto? Caminé por cada habitación una vez más. No por nostalgia. Sino por finalidad. No susurré adiós a las paredes. Ya no eran mías. En la puerta deslicé las llaves en un sobreetiquetado en letras gruesas. Cierre de transferencia. Final. Me quedé en el porche un segundo más.
Al otro lado de la calle el coche familiar estaba aparcado. Cortinas se movieron en la ventana. Nadie salió. «Adiós», dije en voz baja. No a esta casa, sino a quien tuve que ser dentro de ella. Bajé del porche y no miré atrás. Mi nuevo apartamento era pequeño, luminoso y silencioso. Las paredes estaban en blanco, pero llenas de posibilidad. El aire olía a pintura fresca y la banda del difusor que ya había desempaquetado. Coloqué un solo objeto en la mesa de entrada antes que nada. Una foto en marco de madera. Yo de pie en el porche 9 años atrás, sosteniendo la carpeta de la hipoteca. Sonriendo demasiado grande para mi cara. Esta vez construyo sin pedir pertenecer. El silencio en mi apartamento era diferente a cualquier silencio que hubiera conocido. No del tipo que seguía discusiones o flotaba en habitaciones tensas. Este era distinto. Lleno. No vacío. El sol proyectaba largas líneas doradas sobre los suelos de madera. Y el zumbido del tráfico matutino abajo se sentía casi musical. Regué la única planta en el alféizar de la ventana y sonreí sin motivo. Por primera vez el silencio no era soledad. Era propiedad. Sin puertas dando portazos. Sin miradas afiladas. Sin correcciones silenciosas sobre cómo sostenía mi taza de café. Solo espacio. Aliento y elección. A media mañana Sara llamó. «Es oficial», dijo. La queja activó una auditoría formal. Me apoyé en la encimera. Corazón firme. ¿Qué encontraron? La transferencia de la escritura de Nochebuena era inválida. Continuó. Presentada incorrectamente. Fechas falsificadas. Sin testigos. El ayuntamiento está sancionando tanto a tu madre como a tu hermana por mala conducta procesal. Posibles multas. Revisión a nivel autonómico. No me regodeé. Pero me permití una exhalación lenta y silenciosa. Y Valeria. Su licencia de negocio está bajo revisión. Añadió Sara. Múltiples quejas de representación poco ética. Deja que el proceso corra. Dije. Ya en movimiento. Al colgar recordé algo que una terapeuta me dijo una vez. A veces la disculpa nunca llega. Pero las consecuencias sí. Esa tarde me senté en mi escritorio y abrí un documento nuevo. La barra de título parpadeó mientras escribía. No la oveja negra. Solo la que pone límites. Escribí sobre trabajo invisible. Sobre las formas en que las mujeres cargan cosas que nadie ve. Y cuando paran, las etiquetan de difíciles. Incluir recibos redactados. Capturas de pantalla. Capas de verdad con contención. Luego publiqué. En menos de 24 horas la publicación había viajado por docenas de grupos de mujeres. ¿Viví esto?, escribió alguien. Me diste palabras que no sabía que necesitaba, dijo otra. Los comentarios se llenaron más rápido de lo que podía leerlos. No hubo fuegos artificiales. Solo un zumbido silencioso de reconocimiento. Valeria intentó responder. Un comentario aquí. Una historia críptica de Instagram allá. Pero cada vez que empujaba, alguien dejaba un enlace. Citaba un documento. Publicaba una captura. El tribunal de la opinión pública ya no era suyo. 2 días después di un paseo. Terminé en mi antigua calle. No por accidente, sino por cierre. La casa parecía la misma desde fuera. Demasiado prístina. Demasiado pulida. El gnomo de jardín que Valeria odiaba todavía estaba junto a los escalones delanteros. ¿Bien? No llamé. Dejé un sobre en el porche. Dirigido simplemente, Carmen y Valeria. Dentro una sola hoja escrita a máquina titulada, Inventario de trabajo emocional no devuelto. Debajo escribí,
No me debéis nada. Pero nunca finjáis que yo os debía todo. Me giré y me fui. Unos cuantos bloques de casa encontré una carta manuscrita en mi buzón. Sin remite. Solo mi nombre en letra familiar. Dentro decía: me enseñaste que el silencio no es noble cuando protege la injusticia. Siento no haber hablado. Firmado, Elisa. Mi prima. La que había apartado la mirada durante esa horrible cena. No lloré de dolor. Lloré de reconocimiento. A veces la vindicación no ruge. Susurra a través del arrepentimiento de otra persona. A la mañana siguiente abrí la habitación trasera de mi apartamento. El espacio que había reservado para mi negocio de fotografía. Extendí las impresiones que había guardado durante años. Ordené luces. Colgué cortinas opacas. Los clientes empezaron a llegar. Mujeres. Sobre todo mujeres que habían perdido algo. Hogares. Familias. A veces solo sus propias voces. Empecé a mentorizar a una mujer más joven que me recordaba a mí misma 5 años atrás. Asustada pero lista. Callada. Pero observando todo. Se llamaba Maya. Sonreía como si le costara algo. Le enseñé a disparar luz a través de sombras. Ella me enseñó a ser paciente con las cosas que no podía arreglar. El perdón no siempre se concede. A veces solo es renunciar a la esperanza de que el pasado pudiera haber sido diferente. Oprah dijo eso. Lo escribí en una nota adhesiva encima de mi escritorio. No los perdoné. Pero los solté. Algún día. Quizá ellos hagan lo mismo por mí. En el centro de mi estudio monté un nuevo marco. Dentro una foto mía sosteniendo la llave original de la casa 9 años atrás. Debajo. El pie de foto decía: construí. Me traicionaron. Renací. Este capítulo no terminó con aplausos. Terminó con autoría. Y esta vez la pluma era mía.